Hola de nuevo, para los que se incorporaron recién. Somos poquitos todavía, pero vamos a empezar porque necesitamos terminar hoy con el tema de nuestra última clase. Eh, bueno, hace 2 semanas habíamos tenido una presentación a el último tema que trabaja el programa 2020, que es Vanguardias Históricas. Yo les había compartido el PowerPoint también en el grupo de Facebook para que pudieran avanzar con algunas lecturas de textos que me gustaría comentar hoy. Eh, Hicimos una presentación general a algunas líneas importantes para entender este movimiento, el último, digamos, que está relativamente bien cohesionado desde nuestra perspectiva actual, que son las vanguardias históricas. Y habíamos hecho una pequeña aproximación teórica desde la perspectiva de Bürger, ¿sí? Un crítico alemán que nos aportaba una serie de herramientas para poder pensar el conjunto de manifestaciones que integran las vanguardias, a diferencia de lo que pasaba tal vez en movimientos anteriores. Si bien hay acuerdos generales en algunos planteos fundamentales de los vanguardistas, lo cierto es que el hecho de que existieron un número significativo de ismos, de grupos que funcionaban como escuelas y que aportaban su modo particular para pensar las artes, ya sea desde una disciplina, la pintura, la música, la literatura, el teatro, o desde algún posicionamiento que tuviese que ver con lo político, cada uno, cada ismo, ¿sí? El surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, etcétera, fueron ensayando este, sus propias aproximaciones de revisión crítica de la tradición y de apuesta por programas futuros, ¿sí? Sobre cómo encarar en ese campo particular disciplinar y a veces con alguna lectura más amplia, la producción y el consumo artístico, ¿sí? A mí me había faltado desarrollar en esta presentación general un aspecto que es importante, que lo voy a retomar ahora, y que tiene que ver con un conjunto de procedimientos, ¿sí? Es decir, un conjunto de recursos, de estrategias comunes que se utilizan, que uno puede advertir, más allá de lo estrictamente disciplinar, es decir, más allá de las particularidades que tiene cada arte en particular, y que están también recuperadas de estas consideraciones generales muy productivas para pensar en conjunto las vanguardias históricas que nos presenta Bürger en Teoría de la Vanguardia, un crítico del cual tienen ustedes un capítulo inicial en la bibliografía obligatoria, ¿sí? De hecho, si es que ya leyeron ese artículo o cuando lo hagan a futuro van a ver que buena parte de mis consideraciones generales o el modo en que yo estoy haciendo esta presentación general y después lo que viene, que es el comentario de los textos, es deudor de eh, estos aportes de Virgo, ¿no? Bueno, el primer aspecto contra el cual, digamos, van a operar las vanguardias históricas es en el hecho de sustituir una idea en torno de la categoría de obra, ¿sí? Eh, Hasta las vanguardias, e incluso eso lo podemos ver muy bien en el caso de los poemas simbolistas que estuvimos trabajando, la obra, ¿sí? Ya sea un poema, una obra teatral, eh, una, una- una escultura, una pintura, están pensados en términos orgánicos, ¿sí? Son entidades que están pensadas como un conjunto de elementos, ¿sí? Organizados, articulados en función de la búsqueda de un sentido general, de modo tal que es difícil no caer en cierta perspectiva, digamos, inmanente desde este modo de entender la obra de arte, ¿no?
pareciera ser que todos los elementos, ¿sí? No sé, en el caso de una pintura, por ejemplo, cómo se hace la figuración de los personajes, cómo se maneja la perspectiva, el uso del color, la pincelada, etcétera, en su conjunto están pensados de manera eh, general para provocar una determinada significación, ¿sí? En el caso de la literatura, si tomamos, por ejemplo, el realismo, que es la instancia, creo yo, más aglutinante de este modo de entender las producciones literarias en términos eh, orgánicos. Si trabajamos, por ejemplo, con la novela que este programa selecciona, que es Eugenia Grande, vamos a ver ahí que todos los componentes que participan de esa construcción realista, pero que al mismo tiempo están cohesionando la novela como especie narrativa, ¿sí? La construcción de los personajes, el modo en que se maneja el tiempo, las temáticas que se tratan, los conflictos entre los personajes, las descripciones, etcétera. Todos esos componentes no pueden pensarse de manera aislada, sino que la propia construcción de la novela nos lleva a articularlos hacia sentidos que son globales, ¿sí? Yo puedo entonces armar una interpretación general a partir de que todos estos componentes que yo estoy acá enumerando colaboran en la organización de sentidos que son generales, ¿sí? Si yo, a la inversa, digamos, de esta idea de organicidad, lo que hago es sacar un componente, ¿sí? La obra flaquea, hay una ausencia que repercute en la construcción general de los sentidos, ¿sí? Si yo le saco algún personaje a la novela de Balzac, si yo le saco algún tratamiento particular de alguna temática, por ejemplo, en la construcción general que tiene, ¿sí? Como obra orgánica, la novela de Balzac, se va a ver afectada, ¿no? En ese sentido. Algo que no ocurre, por ejemplo, cuando leemos un poema de vanguardia. Vamos a ver ahora en los poemas que están en PowerPoint. Si yo saco un verso al poema de Paul Eluard, que está transcrito allí, vamos a ver que los sentidos generales no se alteran demasiado, por no decir que no se alteran, ¿no? Bueno, ese modo diferente eh, de pensar los sentidos dentro de la obra es una propuesta fuerte que hacen los vanguardistas y entonces proponen esto que está acá explicitado en el PowerPoint como obra de arte inorgánica, ¿no? Es decir, es una forma de pensar la integridad, la totalidad de eso que es una obra artística sin que tenga que cubrir la necesidad de establecer sentidos totales, ¿no? Entonces, cuando leemos una obra producida durante las vanguardias en el terreno de la literatura, o cuando vemos un cuadro, no sé, Picasso, Chagall, etcétera, vamos a ver que hay ahí sentidos que están más bien atomizados, ¿sí? Que claramente están fragmentados antes que como componentes de una serie que lleva inevitablemente a un sentido global, ¿sí? Si vemos el Guernica, por ejemplo, sigo lamentando que no haya puesto eh, imágenes pictóricas, pero bueno, ustedes después busquen estas referencias. Si yo veo el Guernica, por ejemplo, vamos a ver que hay una dispersión de elementos, ¿sí? Que pueden en algún sentido leerse en serie, pero que no llevan a una única interpretación en la significación general de esa, de esa obra, ¿no? En el caso de la poesía surrealista que vamos a trabajar a continuación, ocurre algo similar, ¿no? Tenemos esa dificultad para poder gestionar sentidos totales, ¿sí? Uno lee un poema surrealista y puede hipotetizar sobre algunos temas que están dando vueltas, pero ya no tenemos la alternativa de condensar, como pasaba por ejemplo con
correspondencia de Baudelaire y decir, sí, el tema de este poema es la cosmovisión simbolista, ¿no? Ese tipo de adscripciones tan indiscutibles o aparentemente tan claras en relación con las obras literarias desde el punto de vista de lo temático, en el caso de las vanguardias históricas ya no es posible, ¿no? ¿Por qué? Y se desglosa de esto también este segundo rasgo que me parece de vital importancia que ha trabajado por Birger, que es el de la fragmentación. Él en su texto trabaja sobre solamente esa categoría, la de la fragmentación. A mí me parece que hay que pensar en relación con la categoría de montaje. Pero cuando yo fragmento, cuando yo secciono una parte, ¿sí? En el arte en general, yo eso lo vuelvo a montar, porque necesariamente en mi instancia de, de representación, vuelvo a colocar en un espacio nuevo eh, componentes que por ahí tienen su razón más natural de ser en ámbitos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay un tipo de composición pictórica muy recurrente en, en el caso del surrealismo, ¿sí? O en cualquier pintura de Dalí, por ejemplo, ¿no? Que aparecen elefantes o jirafas en espacios que parecen lunáticos o con objetos que tienen que ver con la vida habitual más ordinaria, como puede ser un reloj, ¿sí? Pero tal vez derretido, ¿sí? Sin la consistencia que tiene en nuestro mundo. Bueno, ese tipo de articulaciones, por ejemplo, mezclar animales con componentes que hacen que hacer cotidiano y más ordinario, animales salvajes, ¿sí? No es una escena costumbrista, eh, se construye por fragmentación y montaje. Yo junto un animal, un elefante, una jirafa, e incorporo en el mismo espacio, ¿sí? Elementos que son diversos, que provienen de otro ámbito, como por ejemplo los relojes, ¿sí? O el que se les ocurra, ¿no? Para el caso es lo mismo. Esa acción de traer elementos de diferentes ámbitos donde tenían una entidad aparentemente más razonable, más natural, entre comillas, ¿sí? Al cohabitar un mismo lugar, al montarse en un mismo espacio, ¿sí? Generan un efecto en la recepción contrario a el de la obra de arte orgánica. Yo claramente ahí percibo que hay elementos que vienen de diferentes lugares y por lo tanto sí veo la fisura. Los componentes no me llevan a generar un sentido total, veo que colaboran sin dudas hacia algún sentido, sino que contribuyen en todo caso a la fragmentación y a la dispersión. Uno siempre, a diferencia de lo que pasa con el arte y la literatura del siglo XIX, la literatura decimonónica previa a, a las vanguardias históricas, eh, uno cuando visualiza las obras de arte de las vanguardias históricas, según esos parámetros, siempre hay algo que se pierde. Hay una instancia de fuga y que no se recupera, ¿no? Durante el realismo hay todavía una convicción muy fuerte de que el artista es capaz de hacerse, ¿sí? Eh, como está muy bien figurado en el poema de Baudelaire, es el creador del mundo, digamos, es un nuevo Dios capaz de poder hacer lo que quiere con esa materialidad que está trabajando, ya sea la palabra, los colores, etcétera, ¿no? Bueno, eso se pierde con las vanguardias históricas, ya no hay una pretensión, ya no hay tampoco una ilusión de asignarle al creador semejante poder, ¿no? Otro componente importante que trabaja Birger es el azar, ¿no? El azar como un principio creador. Fíjense que ustedes cuando revisan, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, que es una obra que tiene enormes complejidades desde el punto de vista de la enunciación, porque tiene varios narradores, todo se reorganiza como si fuesen las piezas de un rompecabezas, ¿sí? Otra vez se está dando vuelta la idea de la globalidad de los sentidos totales. Eh, Todo está finamente calculado, ahí nada está puesto al azar, todo está perfectamente racionalizado para generar un efecto y un sentido general, global, ¿no?
También una novela policial, ¿no? Casualmente dijimos surge a mediados, el relato policial a mediados del siglo XIX, como una expresión ahí de estas capacidades del escritor, se construye desde una honda racionalidad, ¿sí? Eh, los, los, los rasgos, los componentes en términos de información que se presentan en un cuento, en una novela policial, se dan siempre de manera racionada, no se dan de buenas a primeras, se van presentando de manera escalonada a fin de armar una intriga, sostener esa intriga, y para hacer eso todo aparece finamente calculado. El azar no gobierna la presentación de todos esos elementos, ¿sí? Bueno, para los vanguardistas el azar es un componente que tiene que ver con un intento por otra vez atacar a la razón como única instancia productora de arte y como única instancia capaz de permitirnos situarnos como sujetos en el mundo, ¿no? Entonces, lo azaroso que pueda llegar a participar, ¿sí? De una instancia creativa, como por ejemplo lo habíamos visto en la clase pasada en cómo hacer un poema dadaísta, en donde es el azar lo que va articulando el orden en que las palabras salen del saco donde están incluidas, debe ser recuperado como un elemento eh, eh, legítimo para producir arte, ¿sí? Fuera de poéticas que son mucho más rígidas y que tenían ahí en esa serie de indicaciones, por ejemplo, en el caso de los naturalistas, que había un conjunto de casi recetario de elementos, ¿no? Que pensaban cómo tenía que caracterizarse el sujeto, qué vínculo tenía con lo de su misma procedencia social, eh, cómo influían en él el medio, la herencia genética, etcétera. Bueno, eh, tenemos casi un esqueleto a partir de esos principios que están a priori a la construcción de un relato, por ejemplo, naturalista, en donde otra vez el azar no tiene ninguna razón de ser. Otro elemento recuperado por Bürger es la categoría de lo nuevo, ¿sí? La categoría de lo nuevo pensada no en el sentido de algo distinto, novedoso, si algo que no había aparecido, porque eh, pensarlo en esos términos implicaría casi un solapamiento con la categoría de originalidad, ¿no? Con ese punto de vista distinto, particular, que estaba en íntima vinculación con el sujeto creador, ¿sí? O sea, seguiríamos con esa noción de lo nuevo pensando en términos, en términos burgueses, la noción de, de arte, ¿no? La noción de lo nuevo para las vanguardias históricas tiene que reconocerse en relación con el efecto de distanciamiento, de extrañamiento, de creación de una nueva forma de pensar y entender el mundo, ¿no? Hay, para los vanguardistas en general, hay un nivel de acostumbramiento de lo que es el arte y lo que se puede esperar de él, que es necesario modificar esas convenciones, ¿no? Y para eso la sorpresa, el shock, yo les había mencionado algunas posibilidades para generarlo, por ejemplo, en el ámbito del teatro, esto de que me obliguen a participar de la representación escénica, que yo deje ese lugar pasivo de ser el espectador y me transforme, por lo menos durante algún momento en el desarrollo de la puesta, en un actor. Bueno, ese tipo de acciones, ¿sí? Eh, tienden a generar una forma de motivación nueva para relacionarse con el arte. Otra vez, están pensando en modos más activos, modos más empáticos para pensar la circulación del arte en la vida, ¿no? El último componente que tiene que ver con lo lúdico va en el mismo sentido, ¿no? De pensar la experiencia de la producción, el consumo, la participación, aunque sea colateral, circunstancial, en materia artística, en términos activos y gratificantes, ¿sí? De modo que ahí también, en esto de restituir el juego como un lugar creador, ¿sí? También exista en esa refundación la idea de
pensar desde otro lugar cómo incorporamos el arte en la vida, cómo lo traemos a un lugar nuevo, ¿no? La escena que uno puede encontrar en la composición de un cadáver exquisito o en el caso de cómo hacer un poema dadaísta, recupera este modo lúdico, ¿sí? Distendido, no acartonado, no sobreactuado, no solemne, ¿sí? No absolutamente convencionalizado, que eran los valores y las convenciones sobre las cuales, a partir de las cuales, digamos, se producía y circulaba arte antes de las vanguardias. ¿Mm? Eh, con este conjunto de recursos procedimentales comunes, que insisto, ustedes los pueden reconocer en la literatura, pero también en otras disciplinas artísticas, va a decir Birger que se estuvieron, eh, hubo una suerte de acuerdo o de cierta fidelidad más o menos alrededor de la década de comienzo de la década del 40, hasta más o menos alrededor del comienzo de la década del 40. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Casi ahí en el filo del retorno a una nueva etapa a nivel mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a decir Bill que estas estrategias se fueron también endureciendo, se fueron convirtiendo en una suerte de convención, ¿sí? De modo que perdieron ese valor, ese cariz plenamente revolucionario o se dejaron de lado las motivaciones más profundas que tenían que ver con este deseo de incorporar el arte a la vida, que pregonaban y que pusieron en ejecución las vanguardias históricas. A partir de la década del 40 se siguen usando los procedimientos, pero ya ese principio rector parecería ser que se deja de lado, ¿sí? Y hay algunos componentes que a mí me permiten advertir que esto está ocurriendo. En principio, que hay una suerte de sometimiento otra vez a las directrices que el orden burgués impone, ¿no? El orden burgués es una suerte de animal apaleado que parece que está agonizando y de repente nunca agoniza, vuelve a dar una bocanada de aire, ¿no? Pasa hasta el presente. Eh, bueno, a partir del 40, otra vez hay una nueva treta del desarrollo capitalista que termina por incorporar este conjunto de manifestaciones que ya ideológicamente se manejaban de manera mucho más tibia o adelgazada, y los productores artísticos utilizan estos procedimientos que yo acabo de reseñar, pero lo hacen sometidos a las reglas del mercado, o que es casi decir lo mismo, nuevamente a las necesidades del gusto burgués. Y la acción, creo yo, más significativa, ¿sí? Tiene que ver con el ingreso de las obras de arte de los vanguardistas a los museos. ¿Por qué esto es importante? Porque los museos habían sido construidos desde la lógica de las vanguardias históricas como el espacio en el que se simbolizaba más gratamente para esa perspectiva el modo en que estaba muriendo el arte, ¿sí? Era el lugar en el cual sin ningún tipo de interacción con la vida cotidiana, se atiborraban, se amontonaban obras. Bueno, a mediados del 40, las propias obras de los vanguardistas son incorporadas a los museos, ¿sí? Entonces hay ahí un gesto de, claro, un nuevo estadio en donde la lógica, ¿sí? Del mercado ha encontrado en ese tipo de manifestaciones instancias que pueden someterse a la ley del valor, digamos, ¿sí? Entonces, para diferenciar este nuevo momento a partir de la década del 40, donde los procedimientos siguen siendo visibles, pero en términos político-ideológicos la circulación de las obras responden a otros intereses, Bühler va a utilizar la categoría de post-vanguardia.
Me parece una distinción muy importante hablar de vanguardias y de posvanguardias, porque efectivamente cuando uno revisa, por ejemplo, las producciones literarias posteriores o las que vienen en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con ese retorno a prácticas de antigua data, ¿sí? Hay modos de articulación de los escritores en el sistema de producción mundial, hay formas de articulación con el lectorado que vuelven a las convenciones que el realismo había presentado, básicamente la relación que casi todos hoy tenemos con las manifestaciones literarias que son de tipo individual, ¿sí? Pueden seguir variando los soportes, podemos leer en la web, podemos leer en el celular, etcétera, o en una forma mucho más convencional en un libro, pero en general la forma de relación con esa materialidad es individual, ¿no? Claramente ahí hubo un retroceso en relación con los ideales de las vanguardias históricas. ¿Sí? Entonces, eh, es importante manejar esta diferencia porque si no utilizamos la categoría vanguardias de manera bastante eh, móvil, cuando en realidad convendría, por lo menos en función de los acuerdos que tenemos en la cátedra, lo dije varias veces durante el año, pero insisto con ello, eh, eh, hay distintos modos de pensar todo, desde qué es la literatura occidental hasta cómo analizar un poema. Lo que hacemos durante toda la cursada es acercarle una alternativa, ¿sí? Que la tenemos probada, ensayada y recontra trabajada de muchos años que llevamos en la cátedra, y invitarlos a participar de esas convenciones, ¿sí? Que son eso, convenciones que nosotros incorporamos para discutir y analizar un corpus de textos que nos parece importante, ¿no? Para tener una panorámica de lo que es la literatura occidental. Ustedes en sus trayectos a futuro, los que estudian letras, van a complejizar mucho más varias de estas instancias y en otras vertientes o hacia otros sentidos, los que estudian filosofía harán lo propio, ¿sí? Pero bueno, entonces, cuando hablamos de vanguardias, está más que bien utilizar esta categoría, vanguardias históricas, porque las estamos pensando básicamente desde cómo las entiende Birger. Hay otras formas también válidas, pero no es la que nosotros manejamos. Y cuando queremos referirnos a instancias artísticas posteriores a mediados de la década de 1940, tenemos que pensar en posvanguardias. Nuestro programa tenía inicialmente textos que tenían que pensarse desde ese lugar, el lugar de la posvanguardia. Desgraciadamente, como tuvimos que recortarlo en función de lo que ya sabemos, este año, mejor dicho, en el ciclo 2020, no vamos a tener esas manifestaciones. Yo igual los invito a que ustedes en el derrotero personal avancen sobre esos dos textos que quedaron pendientes tres en realidad, pero los que son funcionales a esto que estoy diciendo tienen que ver con el poemario Hacer Sapito, de Verónica Bayona Fischer, y un texto de Camila Sosa Villada que se llama el, ay, se me está yendo el Viaje sustantivo, el inútil. viaje inútil, ahí está. El viaje inútil, ¿sí? Es un texto que problematiza justamente varias de estas convenciones que fuimos armando a lo largo de la cursada, ¿sí? Que tienen que ver con el género, con la noción de autor, con los modos de pensar, la circulación de un texto de esa naturaleza en el mercado, etcétera. ¿Sí? Entonces, los invito a que lean esos textos para que puedan tener un ejemplo acotado de esta nueva faceta que se llama posvanguardias y que es posterior a la década de 1940. ¿Sí? Ahora yo me voy a meter a trabajar un poquito la cuestión del surrealismo, ¿sí? Que es el ismo particular que elige el programa para ver cómo funcionan estos componentes ideológicos y procedimentales en un conjunto de textos dentro de un ismo. Pero antes de eso, eh,
les quiero consultar si hay alguna duda, algún comentario sobre lo que acabo de presentar, más en términos generales. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Yo les dejo acá una serie de datos mínimos eh, para, para pensar el surrealismo. Ustedes en la bibliografía tienen el texto de Micheli, que hace un rastreo, un itinerario, reseña, digamos, el itinerario, el desarrollo del surrealismo y va presentando algunas ideas como rectoras para pensarlo como monismo y para ver qué variaciones internas hubo a lo largo de la historia de este que es uno de los ismos, creo yo que sí es uno, por lo menos de los más fructíferos, no solo por las proposiciones revolucionarias y revulsivas que también acercó en el contexto de las vanguardias históricas, sino porque muchas de los modos de pensar el arte y la producción, sobre todo, por ejemplo, de poesía, en términos procedimentales, fueron recuperados, reciclados y readaptados durante mucho tiempo después, digamos, de que el movimiento se termina deshaciendo casi en la década del 40, ¿no? Ustedes van a encontrar, cuando transiten la carrera de letras y cursan literatura hispanoamericana o argentina, van a encontrar algunas derivas de estas producciones, ¿sí? Por ejemplo, trabajábamos nosotros también un texto muy sintomático del realismo mágico, que es Pedro Páramo, de Rulfo, en donde las huellas de algunos modos de entender las proximidades entre el sueño y la vigilia resultan todavía muy palpables. Estamos hablando de una obra que es de 1955. Eh, en la poesía argentina hay muchas manifestaciones, desde Alejandra Pizarnik hasta Olga Orozco o Molinari, por ejemplo, en donde los modos de recuperación de algunas de las variables a partir de las cuales el surrealismo pensaba la relación del hombre con, con su con sus manifestaciones oníricas y cómo trasladarlas a la escritura, todavía están presentes, ¿sí? Entonces, eh, tuvo una huella, digamos, muy significativa del surrealismo, también por eso lo seleccionamos. El surrealismo tiene su origen más o menos datable hacia 1924, cuando se publica el primer manifiesto surrealista. Recuerden que dijimos que los manifiestos eran estos textos de cohesión, ¿no? En donde se nucleaban a partir de un conjunto de ideas una serie de productores, de agentes en el campo, que en el caso del surrealismo se congregaron en torno de esta figura de un líder muy importante que fue André Breton. Uno entiende que si bien él es el que firma varios de los los manifiestos siempre hay que entenderlos en términos de modos de intervención que son polifónicos, ¿sí? Eh, si bien hay un sujeto que firma, se está dirigiendo casi muy naturalmente como portavoz de un grupo, ¿no? Y lo que registra, en muchos casos, participa de una discusión previa y de una serie de acuerdos con los otros integrantes, en este caso del grupo surrealista. Claro, si no se acuerda, no se saca a publicidad una serie de ideas si no hay un acuerdo preexistente con los que forman el grupo, ¿no? Bueno, en el año 1924 se da la primera presentación, digamos, social que hace el surrealismo a partir de este manifiesto, del cual vamos a leer algunos pasajes enseguida, y tiene una trayectoria que va modulada en función de
los grupos de artistas que participaron del surrealismo, habría como dos grandes grupos que tienen que ver con los artistas plásticos, y por un lado y por otro los escritores, ¿sí? Los que trabajan con la palabra. eh, Ese derrotero, ¿sí? Que sigue más o menos un itinerario en común, va a terminar por desplazarse cuando en 1938 eh, Breton firma un nuevo manifiesto con Trotsky, ¿sí? Trotsky es un exiliado del comunismo ruso, que había tenido sus diferencias insalvables con el, el leninismo, y termina exiliado en México, ¿sí? Es una figura súper interesante porque, digamos, viene de la experiencia de la vanguardia política, con su beta artística, por supuesto, en el caso de- de la Revolución Rusa, ¿no? Es un ideólogo de la Revolución Rusa que se termina instalando en un contexto totalmente diferente como es México, y termina por presentar ahí o acercar, mejor dicho, una serie de novedades que después se van a visualizar en los propios artistas mexicanos, ¿no? En esta suerte de ida y vuelta que las vanguardias latinoamericanas siempre generan con algunos modelos foráneos. Bueno, el conflicto central, digamos, que termina generando la división, la decisión, es el apoyo que le brinda en términos personales Bretón eh, a, a- a Trotsky, y que termina ya venían enojados en realidad desde hacía un tiempo por este modo de dejar el eje del específicamente artístico y virarlo hacia lo político ideológico, ¿sí? Pero varios artistas se alejan sintiéndose en algún sentido traicionados por la figura de Breton, ¿sí? De hecho, esa escisión, esa separación es como la carta de clausura, por lo menos, de este grupo, esta formación cultural en Europa, ¿no? Eh, Hay algún otro dato significativo que se puede mencionar, lo dejo para la bibliografía, para la lectura que ustedes hagan de la bibliografía crítica, ¿sí? Me gustaría avanzar con la lectura de algunos fragmentos de este manifiesto para ir recuperando algunos aspectos que me parecen significativos cuando uno intenta reponer lo que ha sido el ideario del surrealismo, ¿sí? ¿Pudieron leer estos fragmentos? ¿Alguien pudo hacer una lectura? Bueno, bueno, vamos a leer algunos pasajes, tal vez no todo, porque capaz que no tengamos tiempo, pero bueno, vamos a leer unos fragmentos eh, para llegar a tratar de recuperar algunas ideas ahí fundamentales. Empiezo con el primero. Tanta fe se tiene en la vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. El hombre, soñador sin remedio al sentirse de día en día más descontento de su sino, examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés, casi siempre a través de su interés, ya que ha consentido someterse al trabajo o por lo menos no se ha negado a aprovechar las oportunidades. Aquella imaginación que no reconocía límite alguno ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada, y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años, prefiere por lo general
abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Bueno, en este pasaje hay, como suele ocurrir con muchos ismos, hay una suerte de declaratoria de principios que arranca casi con un gesto bíblico, ¿no? De presentación del hombre, ¿qué es el hombre? Bueno, en este caso los surrealistas retoman esa figura asociada a la imaginación y a una noción, ¿sí?, que está dando vueltas en torno de la imaginación, y que surge casi por contraste con esto del utilitarismo, que es la noción de libertad, ¿sí? Los surrealistas llevaron a primer plano el hecho de tratar de restituir al hombre su instancia de sujeto creador, sujeto libre, no domesticado por las necesidades ni de la moral burguesa ni de el sistema de producción, o como uno lo puede leer en, en la literatura que se escribe entre fin del XIX y comienzo del XX, el materialismo, ¿no? Que está, por ejemplo, está en José Martí, está en Rodó, está en muchos escritores e intelectuales que entre las últimas décadas del siglo XIX y, y la del XX, estaba en Baudelaire, por supuesto, están en esa lucha interna entre las mieles de la vida material y el costado oscuro de la modernidad, ¿no? La injusticia, la exclusión, esto que está muy bien trabajado en Berman, ¿no? Como para levantar un bulevar y generar esa nueva pauta de sociabilidad esplendorosa para París, hubo que tirar las casas, las habitaciones precarias en las que vivían los viejos, ¿no? Hay una escena que está trabajada muy bien en ese libro de Berman, que justamente muestra esto, ¿no? El sometimiento de, el sujeto, con el caso de la escena de los viejos que están siendo obligados a desplazarse, de ni siquiera poder elegir dónde vivir, ¿no? La codificación y la cosificación del hombre como un número, un engranaje, dentro de una maquinaria frente a la cual no tiene muchas posibilidades de opinión y cuando decide correrse termina siendo aplastado por la máquina, ¿no? Nada que no sea muy diferente de lo que vivimos en la actualidad, ¿sí? Eh, entonces, este primer fragmento apunta a subrayar esto, ¿no? El estado de cercenamiento, de carencia, de endeudamiento vital que tiene, ¿sí?, el sujeto, que es como si hubiese invertido lo más preciado que tenía, que era la libertad y la imaginación, y las puso al servicio de la producción materialista, ¿no? Llegando a una constatación particular, ¿sí?, que también está muy recuperada en los escritores de, de esta primera parte del siglo XX, muy materializada en la idea de la alienación, ¿no? ¿Sí?, que es una categoría, obviamente, del marxismo ortodoxo, que plantea esta falta de nexo natural que el hombre tiene con sus congéneres y con la naturaleza, y que terminan siendo ferozmente alterados por la lógica capitalista, ¿no? ¿Sí? Les recomiendo la lectura, probablemente ya la tienen, del texto de Kafka, La Metamorfosis, en donde se escenifica con una brutalidad muy grande esto, ¿no?, de la explotación particular en el seno del lugar que naturalmente uno pensaría está del lado de la afectividad, como es la familia, y que se convierte en una cara más de las exigencias del mercado, ¿no?, en el caso de ese relato de Kafka, ¿sí? Bueno, entonces, eh, muchos de los ismos, el surrealismo, el expresionismo, lo hace hasta el cansancio, incluso con una lógica en el caso del expresionismo que hoy diríamos es ecológica. En la década del 20 está hablando de lo terrible que son las fábricas, las instancias contaminantes que tienen y los modos de conductas que producen en las personas sometidas a esos regímenes laborales, ¿sí?
Entonces, desde distintos lugares se está poniendo bajo sospecha, ¿sí? Los beneficios de la modernidad, y poniendo bajo sospecha eh, lo que uno invierte, ¿sí? Para subsistir, y los réditos que escasos o magros que ese sacrificio le representa al sujeto, ¿sí? Bueno, ese es un primer punto que está acá subrayado en este fragmento, que, recuperando Bürger, obviamente hay que pensarlo en términos de la necesidad de la restitución, ¿no? De la libertad, de la autosuficiencia, del poder de decisión, ¿sí? De los sujetos. En el siguiente fragmento dice: dentro de los límites en que se cree que se produce, el sueño es, según todas las apariencias, continuo con trazas de tener una organización o estructura. Únicamente la memoria se roba el derecho de imponerle lagunas, de no tener en cuenta las transiciones y de ofrecernos antes una serie de sueños que el sueño propiamente dicho. Del mismo modo, únicamente tenemos una representación fragmentaria de las realidades, representación cuya coordinación depende de la voluntad. Aquí es importante señalar que nada puede justificar el proceder a una mayor dislocación de los elementos constitutivos del sueño. Lamento tener que expresarme mediante unas fórmulas que en principio excluyen el sueño. ¿Cuándo llegará, señores lógicos, la hora de los filósofos durmientes? Quisiera dormir para entregarme a los durmientes, del mismo modo que me entrego a quienes me leen con los ojos abiertos, para dejar de hacer prevalecer en esta materia el ritmo consciente de mi pensamiento. ¿Acaso mi sueño de la última noche sea continuación del sueño de la precedente y prosiga la noche siguiente con un rigor harto plausible? Es muy posible, como suele decirse, y habida cuenta de que no se ha demostrado en modo alguno que al ocurrir lo antes dicho, la realidad que me ocupa subsista en el estado del sueño, que esté oscuramente presente en una zona ajena a la memoria, ¿por qué razón no he de otorgar al sueño aquello que a veces niego a la realidad? Este valor de certidumbre que en el tiempo en que se produce no queda sujeto a mi escepticismo. Bueno, es complejo el pasaje. Siempre que trabajamos con instancias donde analizamos fragmentos, eso es casi inevitable. Eh, lo cierto es que en este fragmento me parecía importante destacar un componente al cual naturalmente se suele adscribir, ¿sí?, los postulados surrealistas, que tienen que ver con la restitución del sueño, del mundo, del sueño y del mundo de la duermevela, de ese paso en el que estamos despiertos, y estamos por dormirnos, eh, como un lugar de necesaria legitimidad para poder pensar a los sujetos, para poder pensar al hombre, para poder pensar la naturaleza de las cosas, ¿sí? El ámbito en el cual naturalmente se erige la razón como dadora de sentidos del mundo es la vigilia, es el momento en el que estamos despiertos, ¿sí? El sueño ha sido relegado a una entidad otra, ¿sí?, prescindente, secundaria, sin importancia. Para los surrealistas, este es un espacio que hay que revitalizar, ¿sí? No pierdan de vista que estamos en un momento en el que Freud, hacía pocos años, está trabajando con el sueño. Uno de sus libros se llama justamente La interpretación de los sueños, ¿sí?, en donde está poniendo el acento en un ámbito que, para el paradigma científico que estaba fructificando desde, eh, desde el nicho rector del positivismo en la segunda mitad del siglo XIX, eh, es un componente dislocador, descentrador, ¿no? Pensar en términos más o menos científicos algo que no tenga que ver con la realidad tal como la funda la razón, es por lo menos llamativo, ¿sí? A comienzos del siglo XX. ¿eh? Todo el trabajo de Freud
en lo que va a ser el origen del psicoanálisis en Occidente, eh, adscribe al ámbito del sueño un lugar de vital importancia, porque es el espacio de manifestación de lo que él va a llamar eh, inconsciente, es decir, ese conjunto de fuerzas rectoras, ¿sí? Que están de alguna manera determinando, y esto es lo maravilloso para los surrealistas, es algo que está solapado, que no se ve, que tiene alguna manifestación en los actos fallidos, en los chistes y en el sueño, va a decir Freud a medida que avanza su teorización, pero que resultan de vital importancia para la vigilia. Son instancias que están ahí solapadas, pero que tienen, diríamos, grosso modo, la última palabra sobre las acciones que el sujeto lleva a cabo cuando está despierto, ¿sí? En la vigilia. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que también resulta seductor para los surrealistas? El hecho de que en el ámbito del sueño, ¿sí? En el ámbito del inconsciente, no existen ese conjunto de eh, reglamentaciones, de restricciones, ¿sí? Que en el caso de la vigilia la moral burguesa impone, muchas de las cuales tienen que ver con el orden de las afectividades y de la sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría desde la perspectiva crítica, amonestadora del orden burgués que tienen los surrealistas en el sueño? En el sueño no existen esas pautas, ¿sí? En el sueño están permitidos una serie de cuestiones que están no toleradas en el ámbito de la vigilia, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Al no estar incorporada ese conjunto de órdenes y valores del mundo burgués, lo que tenemos en el sueño es mayor libertad, ¿sí? Eh, Está la fascinación que tienen justamente los surrealistas con estas innovaciones, son innovaciones para el comienzo del siglo XX, las teorías eh, que va articulando el pensamiento del psicoanálisis desde Freud, que incluso algunos procedimientos de construcción discursiva, ¿sí? Como el automatismo psíquico que ya vamos a comentar, están pensados para permitir la restitución de ese orden otro, menos dogmático, menos establecido o regulado por la doxa burguesa, que es el del sueño, ¿sí? Entonces, de ahí la reivindicación del sueño como un espacio que hay que incorporar a la vida cotidiana de alguna manera y que es un lugar en el cual una cantera por explotar, por tener mayores libertades para el terreno de lo artístico. ¿Se entiende esto que estoy planteando? ¿Me siguen más o menos? Bueno, ahí contesta Yasmín que sí, me agarro de lo que dice Yasmín y sigo. Vamos al siguiente párrafo. Sí estamos con tiempo, así que vamos a leerlos todos. El hombre propone y dispone. Tan solo de él depende poseerse por entero, es decir, mantener en estado de anarquía la cuadrilla de sus deseos, de día en día más temible. Y esto se lo enseña la poesía. La poesía lleva en sí la perfecta compensación de las miserias que padecemos. Y también puede actuar como ordenadora. No poco que uno se preocupe, bajo los efectos de una decepción menos íntima, de tomársela a lo trágico. Se acercan los tiempos en que la poesía decretará la muerte del dinero, y ella sola romperá el pan del cielo para la tierra. Habrá aún asambleas en las plazas públicas y movimientos en los que uno habría pensado tomar parte. Adiós, absurdas elecciones, sueños de vorágine, rivalidades, largas esperas, fuga de las estaciones, artificial orden de las ideas, pendiente del peligro, tiempo omnipresente. Bien, este es un fragmento también muy bonito dentro del manifiesto. Fíjense, ¿no? Esa
intertextualidad clara del comienzo, ¿no? El hombre propone y dispone, ¿no? Que tiene que ver con un giro, con un refrán, ¿no? Esto de el hombre propone y Dios dispone, ¿sí? Desde un claro ateísmo acá se reescribe ese adagio, el hombre propone y dispone, ¿no? Seguimos con este énfasis en la autosuficiencia, en la falta de estrechez en cuanto a libertades que caracteriza al hombre, ¿no? Si no las tiene, en realidad, eso es consecuencia de que fue subsumido, ¿sí? Cooptado, alienado por el sistema burgués y el mundo capitalista, ¿no? Eh, es muy interesante en este fragmento, por eso lo seleccioné, el modo en que se resitúa a la poesía, pero bueno, la poesía es una manifestación artística, en realidad vale para cualquier disciplina, ¿no? El lugar de refundador general, ¿no? De, también es muy idealizante, digamos, esta idea, ¿no? Todo, hasta el pan del cielo, cae o está siendo restituido por la poesía, ¿no? A partir de la figuración de la poesía y del arte, lo que el texto ensaya es una proclamación sobre la necesidad de, de modificar, de alterar, de refundar las estructuras sociales en general, ¿sí? ¿No? En el final, ¿sí? Del fragmento, fíjense que dice, habrá unas asambleas en las plazas públicas, movimientos, etcétera, en donde eh, se está figurando, me parece, la inutilidad de esas estructuras que obviamente son funcionales al sistema y que no contribuyen en lo más mínimo a eh, asignarle el lugar que se merece al arte, ¿no? A resituarlo otra vez. Es totalmente preciso lo que dice Bürger, ¿no? A resituar el arte en la praxis vital, ¿no? En nuestro día a día cotidiano, ¿no? Fíjense en la última proposición el conjunto de elementos que se van desestimando. Siempre que leamos un manifiesto tengamos en cuenta esto, que hay un conjunto de composiciones de mundo, de ideas, de sentidos, de ideologías, ¿sí? En el sentido de organizaciones de ideas que están sistematizadas, que pueden ser políticas, etcétera, que aparecen cuestionadas, ridiculizadas. La estrategia para ponerlas bajo cuestionamiento tiene que ver con la parodia, la reescritura graciosa, como en este caso del adagio que acabamos de comentar, ¿sí? O la desestimación liseyana, ¿no? Eso varía, depende también del tono que tenga el manifiesto. Pero siempre están dando vueltas sobre esa situación, ¿no? Sobre ese mundo que tiene un conjunto de rasgos, de valores que hay que superar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que habría que deconstruir, que dejar de lado? Adiós absurdas selecciones, ¿sí? Fíjense que cómo nos queda dando vueltas después de lo que acabamos de comentar en relación con la importancia de ese espacio otro que no es tenido en cuenta, como es el mundo del sueño, la idea de la selección, ¿no? La idea de que estamos en el mundo desde la supuesta autosuficiencia que la lógica cartesiana impone, el racionalismo, cuando en realidad por fuera de esa lógica queda un ámbito de vital importancia para el desarrollo de la vida de los sujetos, como es el inconsciente del psicoanálisis. Fíjense qué parcial que es la aproximación al mundo si solamente nos dejamos llevar por esa selección, como dice acá el texto, ¿no? Sueños de vorágine, rivalidades, largas esperas, fuga de las estaciones, artificial orden de las ideas, todos esos componentes, ¿sí? Las rivalidades, las esperas, las estaciones, ¿sí? Es, constituyen un artificial orden, ¿sí? Como son también las ideas. Son todas formas de figuración y de articulación que tienen su origen en el pensamiento y en el raciocinio. Digamos. El modo de diferenciar las estaciones, de asignarlas en función de
un derrotero de vida, de pensar en función de ellas, formas de producción, etcétera. Todo está articulado desde el pensamiento racional, ¿no? Pendiente del peligro, tiempo omnipresente en función de ese modo de entender la sucesión cronológica, ¿no? De entenderlo en términos cronológicos, sucesivos, no reversible, algo que, por ejemplo, en el sueño no ocurre, ¿no? Esa es una de las formas de construcción desde la cual Freud después intenta explicar los sueños, ¿no? Que tiene que ver con esto, con que los tiempos coexisten, piensan en cualquier sueño que recuerden, ¿no? Los tiempos coexisten, podemos estar viviendo situaciones de nuestra infancia siendo ya adultos, o pueden en ese momento aparecer personas que conocimos mucho tiempo después, bueno, etcétera. Ese tipo de modo otro de entender las relaciones y de ubicarlas en un eje temporal, ¿sí? Son una apuesta distinta, diferente, una opción diferente a las que impone la racionalidad, ¿sí? Eh, por eso, por todo este conjunto de posibilidades, la poesía, el arte, es una instancia eh, que debe imponerse a los valores utilitarios de la vida moderna. Bueno, y en el último pasaje, que está ya casi en el final del manifiesto, leemos esto que es una suerte de aproximación conceptual que el propio grupo hace en relación con qué debe entenderse por surrealismo, ¿no? Indica muy mala fe discutirnos el derecho a emplear la palabra surrealismo en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar que esta palabra no tuvo fortuna antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez para siempre. Fíjense este acto creador, ¿no? La palabra surrealismo a partir de ahora va a tener estos valores, estos sentidos, este modo de intervenir y de ser parte del mundo, ¿sí? Y la acción, ¿sí? Insisto, es una acción colectiva, por más que el texto lo firme Breton, ¿sí? De sujetos que dicen, bueno, esto participa del mundo de esta manera, como pasa siempre con la palabra, ¿no? La palabra es creadora del mundo, es lo que tenemos, ¿sí? El modo de recuperar el mundo, en el caso de la literatura, se da a través de la palabra. En definitiva, lo único que tenemos es la palabra, ¿sí? Voy a definirla de una vez para siempre. Surrealismo, sustantivo masculino. Automatismo psíquico, puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Enciclopedia, filosofía, el surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. Han hecho profesión de fe de surrealismo absoluto los siguientes señores: Aragón, Barón, etcétera, etcétera. Esta, esta porción, digamos, del, del manifiesto, fíjense que reincorpora géneros discursivos eh, particulares, ¿no? Los dos términos surrealismo y enciclopedia están construidos como si fuesen entradas en un diccionario, ¿no? Un uso tipificado, convencionalizado sobre cómo se registra cierta información en algunos, en algunos compendios, ¿sí? Como los diccionarios lexicográficos. Y por otra parte, se acerca también al modo de, de organización interna que tienen esas entradas, ¿no? En el sentido de asignar casi otra vez, como si estuviésemos frente a una instancia dadora de vida, asignar los sentidos. ¿Sí?
¿Qué es lo que se dice de surrealismo? Lo primero que se trae a colación es esto del automatismo psíquico, ¿no? Que había yo insinuado. El automatismo psíquico que vendría siendo esa suerte de mayor idealización a la cual los surrealistas quieren llegar, y que es ese estado de la conciencia, es casi una contradicción, porque la conciencia siempre está atravesada por la razón, pero bueno, sería ese estado del pensamiento, para seguir ahí, otra vez uno piensa en función de ciertos criterios que tienen que ver con categorías cartesianas, pero bueno, es ese estado, ¿sí?, en donde la vida interior de un sujeto no estaría atravesada por las, las instancias reguladoras de la razón, como dice el texto. ¿Sí? Es un momento en el cual, eh, van a decir por ahí los surrealistas, tenemos pura pulsión. No hay un manejo de las expresiones en términos de lo que impone el cartesiano. ¿Sí? Entonces, ese es el ideal, ¿no? Eso es el surrealismo, ¿sí? Es aquello que está por arriba, ¿sí?, de la realidad. Es una construcción más completa de la realidad, ¿sí? Porque permite, le da un lugar a aquello que el pensamiento racional había denigrado, ¿sí? Entonces, este sería el objetivo, fíjense, donde está ausente la regulación de la razón y está ajeno a toda preocupación estética o moral. Cuando habla de preocupación estética hay que pensar, volvamos a Bürger, a este modo de entender el arte según las imposiciones de la institución arte, es decir, según cómo se fue construyendo como un discurso ad hoc, acompañante de lo que fue el proyecto de la modernización occidental, no en ese sentido, ¿no? De elemento que después va a terminar en una separación del arte con la vida, ¿sí? Y tampoco va a perseguir una preocupación moral, ¿sí? En el sentido de que tampoco va a responder a las escalas axiológicas y de valores que maneja el mundo burgués, ¿sí? Entonces, ajeno a la regulación de la razón, sin entender el arte como se venía entendiendo hasta ese momento, hasta la irrupción del surrealismo, y sin dependencias de las directrices de la burguesía. ¿Mm? Eh, Cuando se habla aquí de enciclopedia, hay una suerte de atisbo de lo que van a ser ya ciertos procedimientos de los surrealistas para alcanzar la emergencia, la manifestación, la presentación menos acotada o limitada del automatismo psíquico. Fíjense que se habla de formas de asociación desdeñadas, ¿sí? Y esto tiene que ver con un aspecto particular que es la asociación de ideas que no necesariamente tienen que estar constreñidas por algún tipo de orden, de jerarquía, de sentido global, otra vez, una tendencia hacia lo orgánico, ¿no? En esa asociación que muchas veces me permite articular imágenes que son muy disímiles, muy diferentes. Vuelvo al ejemplo de los relojes con, o cualquier otro componente de nuestra materialidad más inmediata con un animal salvaje, como parecía en el caso de Dalí. Vamos a ver que ahí hay una coexistencia que parece, de esos dos componentes, que parece regida por un sentido otro, por una profundidad otra que no está constreñida a la racionalidad, ¿no? Y en el libre ejercicio del pensamiento. Acá ya la noción de pensamiento en el sentido de componente ampliado, ¿no? Que no está sujeto al cartesianismo. ¿Mm? Bueno, eh, voy a volver hacia atrás porque acá están este conjunto, está el esquema de estas técnicas de composición que están eh, sutilmente enunciadas o un poco anticipadas en los manifiestos surrealistas, ¿no? Una tiene que ver con esto, con el automatismo psíquico, ¿sí? Con la necesidad de
llegar a ese estado no contaminado, ni por el orden burgués ni por la racionalidad, eh, para lo cual es posible eh, utilizar algunas técnicas, ¿no? Hablamos del cadáver exquisito la clase pasada, también están estas técnicas de escribir, por ejemplo, bajo los efectos de alguna droga, o dejar un cuadernito de notas al lado de la cama, de modo que si tenemos ahí la instancia de la duermevela, poder agarrar el lápiz o lo que fuera y garabatear ahí algunas ideas, ¿no? Dejar que se exprese ese espacio otro donde están las libertades por fuera de la racionalidad. Las asociaciones de ideas, ¿sí? Tienen que ver con esta forma de expresión y son una instancia que permite fundar otra cara para el mundo, ¿no? Las asociaciones libres de ideas. El azar y lo lúdico, ya lo habíamos comentado. En el caso del cadáver exquisito como técnica, eso es bien notorio, ¿no? De que el azar va articulando las partes de eso que después se va a convertir en un poema, y la acción colectiva tiene una, una impronta asociada al juego, ¿no? Más que a otras formas más dogmáticas sobre la producción artística, ¿sí? Bueno, el empleo de imágenes visibles e insólitas, lo habíamos comentado. La tematización del sueño, la duermevela como esta zona gris, y la vigilia, el estado en el que estamos despiertos. La tematización de estos elementos en la escritura surrealista es muy importante, ¿sí? No solo se dogmatiza desde un manifiesto, en el sentido de que hay que restituir ese ámbito del sueño como el lugar de mayor libertad para el sujeto, sino que se lo va a tratar como tema en las producciones literarias, ¿sí? Y por último, casi es una consecuencia de lo anterior, la búsqueda de lo no convencional, ¿no? Que yo creo que hay que entenderlo en esta doble línea, en el sentido del antirrealismo, o en el sentido, para ser más exacto, de dejar de lado las convenciones por las cuales se había construido un verosímil realista hacia fines del siglo XIX, es decir, cómo se pensaba que era el mundo y se lo representaba en la literatura, piensen en Eugenio Grandet, y la antiafectividad, en el sentido de limitar, recortar o, en lo posible, expulsar las lecturas de tipo empáticas, o las significaciones que procuran aproximaciones empáticas entre el receptor y la obra, ¿no? Esto de que hay que tocarle la fibra afectiva al lector, o tocar en el fuero de la identificación, ¿sí? Son componentes entre los cuales va a reaccionar y va a luchar también el surrealismo, ¿sí? Cuando le proponemos, como vamos a ver ahora inmediatamente en algunos poemas, un orden otro, un orden disperso, destrozado y rearmado, ¿sí? A partir de la fragmentación y montaje, naturalmente, ¿qué le pasa al espectador? Entra en shock, ¿sí? Y antes que conmoverse digamos, hacer el cruce con la identificación, ¿no? Bueno, le pasa algo más o menos parecido a mí, entonces, bueno, lo acompaño, ¿no? En términos afectivos. Como ya no puedo hacer eso, se lo obliga a tomar una actitud más activa, en el sentido de que tiene que componer como puede, con los elementos que el texto le deja, algunos sentidos, que nunca van a ser, ya lo dijimos, orgánicos. Bueno, estoy siendo muy abstracto, lo sé, pero quiero llegar a... ¿Alguna pregunta hasta acá? Aún así, Yo, profe, sí, con respecto al automatismo psíquico, cuando estaba hablando de lo de la del
las cosas, los conocimientos cartesianos que Sí. tomaba, ¿a qué se refería? De cuestionar la realidad si lo que vemos es real o no. Más que eso, me refiero a el hecho de que la realidad es una construcción que está armada en función de la racionalidad, digamos, el modo en que entendemos eh, las relaciones de causa y efecto, el paso del tiempo, este, la cantidad de dimensiones en las cuales nos pensamos, etcétera, etcétera, son todos constructos armados desde priorizar una interpretación racional de las cosas, ¿sí? Eh, Existen otros modos de entender eh, los sentidos de la razón del ser del hombre y cómo habita o hacia dónde se dirige en el mundo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo así muy claro. Las religiones tienen sus propias interpretaciones del sentido del hombre y de cómo se entiende eh, eso, ¿no? El paso del hombre por este espacio, la existencia de las divinidades, etcétera. Son instancias que no son toleradas por la racionalidad, ¿sí? No son comprobables, no sabemos, a Dios no lo conocemos, no lo hemos visto, no sabemos qué es, etcétera, etcétera. Es decir, eh, son modos de constitución de sentidos del hombre y su circunstancia no cartesianos, no regulados por la razón. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí se entiende? O sea, quería preguntar, entonces no toma conocimientos cartesianos. No, justamente. Lo que dicen los surrealistas es que esta es una forma parcial, ¿sí? Injusta con lo que tiene el mundo, digamos, en materia de posibilidad de construir sentidos, ¿sí? Y por eso la legitimidad de ese otro espacio, que es el del sueño, que no está regido, que no puede ser manejado por la razón, es uno de los caballitos de batalla que va a tener el surrealismo, ¿sí? Por eso la necesidad de estudiarlo, de apropiárselo, de buscar estrategias para que se exprese ese, esa instancia de idealización, ¿sí? Que es justamente automática porque en el momento en que deja de ser automático está controlado por la razón, ¿no? Entonces, es la instancia de fuga, para usar una metáfora, en que ese mundo soterrado por la razón puede llegar a expresarse, ¿no? Hacia ese ideal avanza la lógica de los surrealistas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver, creo que sí vamos a tener tiempo por lo menos de comentar rápido dos poemas que están en el PowerPoint. Uno es La necesidad de Paul Eluard, lo leo rápido. Sin grandes ceremonias en tierra junto a ellos que conservan el equilibrio en esa desventura del reposo total, muy cerca del buen camino, en el polvo de la seriedad, establezco conexiones entre el hombre y la mujer, entre las pistoleras del sol y el zurrón del vagabundo, entre las grutas encantadas y el alud, entre las ojeras y la risa acosada, entre la mirleta heráldica y la estrella del ajo, entre la plomada y el rumor del viento, entre la fuente de las hormigas y el cultivo de las frambuesas, entre la herradura y la punta de los dedos, entre la calcedonia y el invierno punzante, entre las pupilas del endrino y el mimetismo comprobado, entre la carótida y el espectro de la sal, entre la araucaria y una cabeza de enano, entre los rieles en los cruces y la paloma rojiza, entre el hombre y la mujer, entre mi soledad y tú. Bueno, primera sensación que produce una obra de arte vanguardista es la consternación, ¿sí? Eh, y ese nos sigue produciendo consternación y es la marca clara
de que hemos vuelto a establecer los sentidos del mundo que el orden burgués y el arte orgánico decimonónico habían establecido, ¿no? Porque todavía este tipo de construcciones discursivas son sorprendentes, ¿no? Nos generan shock. ¿Eh? Uno lo primero que dice frente a estas expresiones es, ¿y esto qué? ¿Qué es lo que se me quiere expresar? ¿Y a dónde va? ¿Sí? Etcétera, ¿no? Ese tipo de situación, fíjense que repercute en el receptor de manera decidida, es uno de los objetivos de los sismos de vanguardia, ¿no? De generar la sorpresa, de presentarme una obra de arte que está construida bajo convenciones nuevas, distintas. ¿Sí? Eh, si ustedes revisan el texto, ¿sí? Hay una primera instancia que llama la atención, que es esta acumulación de cosas, ¿sí? Esta acumulación de cosas, de objetos que tienen que ver con, por ejemplo, pistoleras del sol, el zurrón del vagabundo, que es la bolsa en el que el vagabundo lleva sus cosas, grutas, ojeras, mirleta, plomada, pupilas, el enano, la paloma, ¿sí? La carótida, la araucaria, los dedos, las frambuesas, el ajo, ¿sí? Creo que es un buen texto para ejemplificar el proceso de fragmentación y el montaje, ¿no? Cada uno de estos elementos, evidentemente, tiene un espacio más natural en el cual circulan. Pero el hecho de que se los ponga todos juntos, ¿sí? Se los monte juntos, se los ponga juntos en esta nueva expresión que es el poema, me genera esta situación de sorpresa. ¿Eh? Por ahí si yo juntaría todos los animales por un lado, todos los componentes naturales por el otro, ¿sí? O aquellos que tienen que ver con lo meteorológico, con el clima, voy armando como grupitos de sentido. Pero el hecho de que estén todos juntos me obliga a esto, ¿no? A preguntarme, bueno, ¿y hacia dónde va? Eh, Siempre que tenemos fragmentación y montaje en una obra, tenemos que resignarnos a la idea de que vamos a encontrar un sentido, ¿sí? Seguramente cada uno de ustedes cuando transite de manera individual este poema va a encontrar posibilidades de ajustar sentido y decir, ah, está tratando sobre tal tema o también sobre tal otro, porque ese es otro rasgo que suelen tener los poemas de vanguardia. Rara vez tratan un solo aspecto, ¿sí? La misma fragmentación, ¿sí? Hace que se desastillen los sentidos, que tengamos pedacitos de sentidos y que con esos pedacitos no podemos armar la pieza general, ¿sí? Solo perduran los pedacitos montados en como si fuese un mosaico. Igual, algunos sentidos podemos ir rapiñando ahí, ¿no? Eh, ¿qué ideas después de la lectura ustedes pueden ensayar sobre este texto? Hernán, yo quería llamar la atención por ahí para pensar en la ausencia de signos de puntuación en el texto, que sumado a esto que dijiste acerca de la enumeración, de Ajá. cúmulo de elementos o de imágenes que se mencionan, también podría dar cuenta de una deriva, ¿no? De esa deriva que, tomando los principios del surrealismo, nos remite, ¿no? A la deriva del pensamiento. Uh-huh. Está bien interesante esto que dice Roxana. La puntuación siempre digamos, aliada de la razón, ¿no? Porque la puntuación lo que hace es jerarquizar, ordenar. Cuando yo no tengo puntuación, lo que tengo es esta acumulación de cosas, ¿no? Entonces, no hay jerarquías, hay una idea de, como dice Roxana, de más de continuidad, de tránsito, ¿sí? De una dinámica que está en proceso y que eh, no está pensada, regulada, anclada, regurgitada por la puntuación, ¿no? La puntuación
está siempre comandada por la razón. Yo ordeno las ideas a medida que pongo un punto y aparte, que pongo comas, etc. Entonces, al no haber todo eso, esta suerte de expresión más liberada de la racionalidad aparece, ¿sí? Se propicia que esto ocurra. ¿Mm? ¿A nadie se le ocurre ninguna aproximación temática al texto? Ahí Yasmín levantó la mano. Ah, sí. Sí, Yasmín. Quería preguntar, ¿por qué si el realismo y el surrealismo buscan la racionalidad, por qué no ponen puntuación? No. Me parece que no quedó bien, no te quedó bien en claro esto que ya te expliqué hoy. No es que lo buscan, justamente el racionalismo es un modo de construcción de los sentidos, ¿sí? Frente al cual se opone el surrealismo, porque considera que es parcial, que es inexacto, que termina siendo autoritario en el sentido de que no permite la expresión o la coexistencia con otras manifestaciones de la vida del hombre que no pueden someterse a la razón, ¿sí? Entonces se construyen como antagónicos, por lo menos el surrealismo construye la racionalidad desde un lugar diferenciado, digamos, no quiere confundirse con la realidad. Ah, bien, profe, gracias. Bueno, nadie arriesga entonces ninguna interpretación. El texto se titula La necesidad, ¿sí? Lo primero que nos preguntamos es, ¿la necesidad qué es la necesidad? ¿Necesidad de qué? ¿A qué? ¿Para qué? ¿De quién? ¿De qué? ¿Sí? Sin grandes ceremonias se entierra junto a aquellos que conservan el equilibrio en esta desventura del reposo total, muy cerca del buen camino, en el polvo de la seriedad, establezco conexiones entre el hombre y la mujer. El texto en este comienzo es totalmente irónico, porque lo que está haciendo es burlarse de esos lugares comunes desde los cuales hablar y decir cosas, ¿sí? Si desde un punto de vista obviamente patriarcal y heteronormativo, porque no hay forma de salirse de aquí, eh, esto de establecer conexiones entre el hombre y la mujer, evidentemente también es una, una paráfrasis para hablar de lo que pueden hacer un hombre y una mujer, enamorarse, estar juntos, compartir una vida, tener sexo, etcétera, ¿no? Todo eso no está dicho, ¿sí? Pero digamos, son el conjunto de alternativas de posibilidades de relación de un hombre y una mujer. Porque, lo vamos a advertir a medida que avancemos, en el final, entre el hombre y la mujer, entre mi soledad y tú, ¿sí? Entre mi soledad y tú, el texto se cierra con la presencia del enunciador, del yo lírico, ¿sí? Eso que no nos dice en un comienzo, evidentemente tiene que ver con un tipo de relación particular entre el hombre y la mujer, que es una relación de tipo afectivo, amoroso, y en la cual el enunciador se incluye. Eso está en el final, ¿sí? Fíjense que cuando uno mira con mucho detalle el texto, hay ciertos sentidos que se van armando. Eh, y esto tiene que ser así, porque si no estaríamos en la anarquía absoluta. No sé, seríamos algún capítulo del Ulises de Joyce, por ejemplo, donde hay acumulación de palabras nada más. Entonces, siempre, aunque sea un propósito explícito dentro de la poética surrealista, esto de la falta de límites entre el sueño y la vigilia, siempre en la constitución final, el automatismo nunca es absoluto. Porque si uno revisa, por ejemplo, estos textos, en realidad no tienen puntuación, pero están organizados sintácticamente de alguna manera. Reproducen, ¿sí?, una estructura que es polarizada, ¿no?, entre esta cosa y esta otra. ¿Eh? Volvamos al comienzo. Sin grandes ceremonias en tierra, junto a aquellos que conservan el equilibrio en esa desventura del reposo total,
muy cerca del buen camino, en el polvo de la seriedad, establezco conexiones entre el hombre y la mujer. Fíjense, equilibrio, reposo, el buen camino, la seriedad, ceremonias, ¿sí? Son todas metáforas que están dando cuenta de eh, supuestos lugares comunes para tratar o para hacer poesía, que es lo que está haciendo el texto, porque tiene una tónica autorreferencial, ¿no? El texto utiliza la ironía y la parodia respecto de esos lugares comunes grandilocuentes para decir poesía, equilibrados, por el buen camino, serios, y propone lo que sigue, conexiones entre el hombre y la mujer, que son como esas conexiones, totalmente disparatadas, mezclan cosas que son extrañas o por lo menos cuyas relaciones entre sí son difíciles de establecer sin duda, ¿no? ¿Qué tiene que ver la conexión entre el hombre y la mujer con las pistoleras y el zurrón del vagabundo, las rutas encantadas y el alud, las ojeras y la risa acosada, la merleta heráldica y la estrella del ajo, la plomada y el rumor del viento, etcétera, etcétera? La fuente de las hormigas y el cultivo de las frambuesas. Bueno, cuando uno comienza a mirarlo con más detalle, podemos encontrar algún eco, resonancia entre este vínculo evidentemente amoroso entre un hombre y una mujer que se clarifica en el final, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ojeras y risa acosada, entre las hormigas y las frambuesas, entre la herradura y la punta de los dedos, bueno, son imágenes que obviamente tienen connotaciones sexuales, ¿no? La carótida y el espectro del sal, algunas son más difíciles de dimensionar, los rieles en los cruces y la paloma rojiza, etc. Entonces, eh, esa larga enumeración, que como comentábamos recién con Roxana, de alguna manera, y por las limitaciones que tiene el lenguaje, ¿no? Aparecen una detrás de otra, están no sometidas a la regulación de la puntuación, son imágenes que a pesar de eso tienen su beta en cuanto a sentidos que podrían en algunos casos hilvanarse de un fragmento a otro. Por ejemplo, este de la cerradura se puede hilvanar con el otro par de las frambuesas y las hormigas. Me permiten, de alguna manera, sostener alguna línea de sentido. Insisto con esto, hay que armar alguna línea de sentido porque si no estaríamos en una anomia absoluta. Los textos surrealistas nunca llegan a ser absolutamente automatismo puro, porque cuando uno se supone que está escribiendo de manera automática, escribe sin respetar ninguna regla sintáctica, ¿sí? Acá hay reglas sintácticas que están recuperadas, ¿sí? No, hay concordancia, etcétera, etcétera. Entonces, es una expresión de deseo muy grande, el automatismo psíquico, pero al momento de la práctica, en la instancia de la escritura, nunca puede ser absoluto, porque si se convierte en absoluto, se genera la incomunicación total, ¿no? Tendríamos un conjunto de palabras, o ni siquiera palabras, partes de palabras, eh, representaciones de algunos sonidos, etcétera, y ahí las alternativas para hipotetizar sentidos estaría mucho más complicada, ¿sí? Esta acumulación es un procedimiento que se reitera mucho después de las vanguardias históricas. Por ejemplo, Borges tiene muchos poemas que están construidos de esta manera. Se llama acumulación caótica, ¿no? Porque tenemos una cantidad de elementos que, evidentemente, respondiendo a órdenes de sentidos otros, se juntan, se subsuman en esta larga enumeración. Prácticamente todo el poema es una larga enumeración. ¿Quedó más o menos claro esto? Me interesaba entonces que vieran estos procedimientos, la fragmentación, el montaje, las imágenes, la asociación de ideas, ¿sí? Que se pueden dar, por ejemplo, cuando asociamos por este componente que tiene que ver con lo erótico, las hormigas y las frambuesas con los dedos y la cerradura, ¿sí? Las
ideas insólitas que se van armando a partir de hacer coexistir componentes tan diversos en el mismo poema, ¿sí? Hay una idea que tiene que ver también con el azar y lo lúdico que se está recuperando. Pero si no hay puntuación, Profe, ay, perdón, ¿Sí? Si no hay puntuación, pero si no hay puntuación, entonces se generarían muchas más interpretaciones que con un poema que sí las tiene. exacto, ¿sí? El hecho de que no tenga puntuación, el texto lo que hace es amplificar esas posibilidades. Sí, ¿alguien más iba a comentar algo? sí, profe, Yo, disculpe. perdón, Sí, sí. Profe, estaba pensando, ¿no? En si bien este tipo de poemas, si se pueden decir poemas, tienen una prima del dadaísmo. ¿Cuál es el objetivo tal vez de analizar estas cuestiones si justamente se basa en el azar, ¿no? Tipo, o sea, son cuestiones que está bien, o sea, hay que analizarlas porque si no habría una incomunicación total, como usted decía, pero no veo un análisis un poco más, o sea, por ejemplo, no se analiza el nombre específico del poema, con qué objetivo está puesto ese nombre, con la necesidad de que... Sí, eso es algo que al final no terminé de desarrollarlo, ¿sí? A ver, en tu caso, ¿cómo asocias el paratexto, el título con el poema, con el contenido del poema? Yo lo vería desde un lado irónico, en el Sí. sentido de la necesidad de buscar un sentido al poema y no Ujú. disfrutar de justamente el dadaísmo, porque me guío, ¿no? de esta guía de hacer el arte dadaísta de que habíamos visto para hacer un poema dadaísta. A ver, Eh, ahí te hago una de- corrección. Me está bien lo que estás planteando. Si en realidad es un uso distanciado, irónico, ¿no? Que va en el sentido de la necesidad de establecer sentidos en el poema, pero también entre la necesidad de pensar una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Porque me parece que trabajando esas dos cosas. Sí es un sentido irónico, ¿sí? Eh, Ahora, la corrección tiene que ver con esto, y lo dije en la clase pasada y lo vuelvo a plantear ahora. Estamos trabajando poemas surrealistas. El surrealismo es un ismo que se desprende del dadaísmo. Yo trabajé ese manifiesto dadaísta porque me parece muy ilustrativo para caracterizar algunos aspectos de las vanguardias históricas. Pero no estamos viendo dadaísmo. Estos son poemas surrealistas, ¿sí? Bueno, sí, Roxana. buenísimo, profe. bueno, Pues sí, se me ve Sí, se te cruzaron ahí las un dos poco, cosas pero esas. sí logré entender un poco la cuestión. Bueno, perfecto. yo quería llamar también la atención acerca de algo que vos dijiste en la teoría, ¿no? Dentro de los rasgos del surrealismo, y es la búsqueda de la desautomatización, ¿no? Y refundar, ¿no? Buscar nuevas fundaciones de sentido en la innovación. Pero este poema me parecía que con el remate tan convencional que tiene, de alguna manera también desautomatiza la misma innovación que instaura, ¿no? Es Ajá. decir, esto puede ser pensar la relación entre un hombre y una mujer, puede ser de diferente manera como la conocemos, ¿no? Y una vez que nos instala la lógica de pensar totalmente diferente a partir de este cúmulo de imágenes disímiles e insólitas, remata con una imagen muy convencional que tiene que ver con un desamor, por Ujú. ejemplo, ¿no? Es decir, entre mi soledad y tú. Entonces, de alguna manera, lo que yo leí ahí era esta irreverencia hacia la misma búsqueda de Ujú. institucionalizar una innovación, ¿no? Exacto. Hay como una segunda vuelta de tuerca, digamos.
En principio está el gesto de burla y de distanciamiento, y después hay un distanciamiento y una burla sobre ese distanciamiento, ¿no? En el final. Está muy bien eso, sí. Es además un componente que naturalmente se articula con la cuestión lúdica, ¿no? Con la búsqueda de no dogmatismos, ¿no? Ni siquiera los propios que parecerían estar imponiéndose con esta preferencia de la fragmentación y el montaje, donde se distorsiona ahí una idea de lo que es el amor, de lo que es una relación de pareja, eh, se instaura en el final el estereotipo para seguir eh, autoburlándose, digamos, de uno mismo, ¿sí? Bueno, estas... De alguna Sí, manera, asumir el riesgo también que implica la búsqueda constante de la innovación, de que estos procedimientos innovadores también se institucionalicen y se convencionalicen, por lo tanto. claro, Entonces, de alguna manera, el poema se hace cargo de, de este peligro también. claro, lo resuelve de alguna manera. Ujú. Bien. Bueno, tenemos un segundo poema que está ahí en el texto, que es de noche, pero no lo voy a tratar porque ya no nos queda tiempo, me parece. Si no, lo voy a dar así muy a las apuradas, y prefiero señalarles para cuando lo lean y lo revisen, ¿sí? Que enfaticen en estos procedimientos, ¿no? Este es un poema interesante porque tematiza el tema del sueño. Estamos ahí en una situación, se llama Es de noche el poema, en donde otra vez los límites entre el sueño y la vigilia, entre lo que le pasa al enunciador con eso, no están delimitados, ¿sí? Van a ver que hay una cantidad de componentes raros que vienen desde, ahí me dicen que se corta, yo estoy como si estuviese bien, digamos, no tengo, no tendría dificultad. Eh, Hay un conjunto de imágenes oníricas, ¿no? Donde trabajan la idea del sueño, y personajes que aparecen y desaparecen, más o menos como la dinámica que tiene el sueño, ¿no? Que es siempre más anárquica y desordenada, ¿no? Que cuesta, eh, digamos, imponerle algún sentido, ¿sí? Eh, y todo, digamos, en la tónica otra vez de la fragmentación y el montaje como procedimiento general, y la búsqueda del humor y de la distinción como elemento que va articulando también ahí, ¿no? Un pasaje, un tránsito ameno por la lectura, ¿no? Es un lindo poema que, bueno, les propongo que lo revisen, lo trabajen ustedes individualmente en función de esto que estamos comentando. ¿Mm? Con esto vamos a terminar así medio rápidamente con el tema, pero bueno, me gustaría, antes de que se nos cumpla el tiempo, me gustaría, bueno, en principio, eh, digamos, felicitarlos por seguir aquí. Ha sido un año muy complicado. Sé que eh, ha costado por distintas razones, por cuestiones que tienen que ver con estrictamente material, por formas que tienen que ver con la administración del tiempo, por experiencias de situaciones que nos han ido rodeando, que tienen que ver con la enfermedad y la muerte. Ha sido un año difícil. Para nosotros como docentes ha sido un año donde nos hemos tenido que refundar en muchas instancias. Eh, tenemos, digamos, toda una vida profesional eh, pensada y pautada desde la experiencia de la presencialidad. Y bueno, tuvimos que adaptarnos a las exigencias de este momento.
que no se acaba más y es probable que por lo menos todo este año tengamos que seguir trabajando de esta manera. Hemos tratado de adaptarnos lo mejor posible en términos de acercarle los materiales, de articular las clases de manera que sean una instancia que sea, digamos, productiva para articular los teóricos y los prácticos, que también estén disponibles, etcétera. Sí, seguramente hay cosas que tenemos que ajustar y que mejorar, pero bueno, las hemos hecho muy a conciencia, ¿no? Eso sí quería decirlo, ¿sí? Estamos con la instancia del segundo parcial, que subí las consignas hoy, y nos queda el recuperatorio todavía. Espero que puedan atravesar estas últimas instancias a la resolución del último trabajo práctico y alcanzar los requisitos para regularizar la materia. La regularización de la materia los habilita para estar 3 años en instancia de rendir el examen final. El examen final, ustedes saben que se pueden inscribir los regulares en los llamados que se hacen durante las mesas de examen. Ahí son evaluados frente a un tribunal en el que generalmente hay 2 miembros de la cátedra y el profesor de prácticas críticas, que es una materia que los estudiantes de letras ya conocen. Y tradicionalmente pedimos 3 temas a desarrollar, ¿sí? Uno por cada género en distinto periodo, ¿sí? La lógica de esas consignas es la misma que tienen los trabajos prácticos y los parciales. Son, me parece, el corolario de una práctica que se trabaja siempre de la misma manera al momento de la evaluación, con lo cual no va a haber sorpresas. Se parecen más a las consignas de los parciales porque suelen ser un poco más generales. En realidad son más generales todavía que los parciales, ¿sí? Así que cuando estén en condiciones de rendir, se inscriben. Si ven que necesitan algún apuntalamiento, están nuestros horarios de consulta para trabajar sobre alguna duda, ¿sí?, que haya quedado. Independientemente de que uno apruebe las instancias de evaluación, al momento de sentarse a estudiar para un examen final, pueden aparecer dudas. Para eso los horarios de consulta siempre son importantes, ¿sí? Yo he tenido poquísima consulta este año. Cuando las consultas eran presenciales, solía ser mucho más visitado, digamos, en el instituto donde doy las consignas. Pero bueno, no desaprovechen esas posibilidades, ¿sí? Estamos nuestros horarios para que nos hagan llegar sus dudas, ¿sí? Eso en cuanto a los regulares. En cuanto a los estudiantes que quieren rendir la materia libre, yo he dejado las indicaciones en un posteo en el Facebook. Tienen que rendir con el programa del año 2019, que tiene muchas variaciones con y cuya bibliografía estaba en formato papel, ¿sí? Así que hay que agenciarse ese material poniéndose en contacto con la gente de la fotocopiadora de la facultad, que es quien tiene ese material, ¿sí? Para poder acreditar todas las instancias de evaluación de los alumnos libres, pasan por la misma instancia del examen final, pero además tienen que acreditar los trabajos prácticos. Y para eso, ¿sí?, tienen hasta el momento del día del examen para presentar ese trabajo práctico, que es una guía con unas 7 o 8 consignas donde se hace un recorrido por todas las actividades que las clases de trabajo prácticos hacen durante la cursada. Es importante para ganar tiempo y para que sepan que van con un elemento ya encaminado, aprobado, tener esa guía aprobada antes del momento del examen, ¿sí?
porque, bueno, se puede dar la situación de que aprueben el examen final y no la guía práctico y en consecuencia desaprueben, digamos, porque tienen que estar aprobadas las dos cosas. Entonces, es bueno siempre con tiempo tener eso resuelto. Es algo que ustedes lo solicitan y nosotros les mandamos la guía y ustedes la pueden ir haciendo en el tiempo que puedan, la devolvemos las veces que sea necesaria hasta que la damos por aprobada. Y una vez que está aprobada, se presentan al examen final. Ustedes pueden hacerlo sin presentarla hasta el día del examen, porque la reglamentación así lo permite, ¿sí? Pero, insisto, es recomendable que la tengan aprobada desde antes. ¿Mm? Bueno, ese era un aspecto que no quería dejar de- de subrayar, eh, porque, bueno, son dudas que siempre están al final de la cursada. No sé si tienen ustedes alguna pregunta para hacerme en ese sentido. Profe, ¿los exámenes van a ser escritos y orales? Ustedes tienen la posibilidad de rendir el examen oral o escrito. Eso lo eligen ustedes al momento de presentarse a la mesa. Eso por reglamento es así. No podemos imponerle una forma para rendir el examen. ¿Y en ese caso van a ser virtuales o alguna modalidad presencial? Todos los exámenes finales son virtuales y se toman en el momento. Ustedes se conectan a un enlace que el departamento de alumnos les envía. Estamos ahí los profesores de la mesa y las otras personas que van a rendir. Se le dan una serie de consignas. Ustedes escriben el examen con la cámara de modo que los pueda mostrar, digamos, que los tome. Tienen 1 hora y media para resolver el examen y una vez que esto ocurre nos mandan la fotografía por WhatsApp del examen, nosotros lo corregimos, después nos volvemos a conectar y ahí les damos las notas. Eso es más o menos y rápidamente el modo en que funciona la mesa cuando hay un examen escrito. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Roxana, si hay algo que haya quedado por aclarar. No, y en el caso del examen oral, tener en cuenta que se dan las consignas, se da un pequeño momento para que se organicen, puedan hacer algún esquema quizás para organizar su presentación oral y después se procede, ¿no?, a la toma del examen. Como recomendación para la preparación de los finales que van a ser en el momento, que tienen 1 hora y media para desarrollarlo y teniendo en cuenta que no tuvimos esa práctica en los parciales porque no fueron de manera presencial, lo que les recomendaría es que ustedes tomen consignas de los parciales, por ejemplo, aleatorias. Ustedes tienen las consignas del parcial y del recuperatorio. Bueno, ármense, digamos, un examen final para practicar. Tómense el tiempo desarrollando los conceptos sin el material, porque en esas circunstancias se van a encontrar en el examen final. Entonces, es una forma de entrenamiento que pueden gestionarse ustedes mismos para poder sortear esta instancia sobre la que no pudimos tener un entrenamiento este año en la materia. Sí, eso que plantea Rosana es bien importante porque antes en los exámenes, los parciales que eran presenciales, parciales y recuperatorios eran presenciales, duraban 1 hora y media, o sea, el tiempo que dura el examen final, y ustedes se entrenaban, digamos, para desarrollar en ese tiempo las consignas, ¿no? Está bien esta estrategia que les propone Roxana de armarse un examen posible, tomarse el tiempo
para desarrollarlo. El único material que pueden tener es la cartilla de la antología lírica, porque siempre hay un tema que es de lírica y necesitan consultar el texto, ¿sí? Entonces ese es el único material que también en los exámenes presenciales permitíamos tener. Eh, Son instancias esforzadas, los exámenes finales, porque tienen que además que resolver 3 consignas en 1 hora y media, o sea que le tienen que dedicar media hora a cada consigna. En general, para aprobar, las 3 consignas tienen que estar medianamente bien, a no ser que 2 estén excelentes y una a medias, cosa que no suele ocurrir. Es preferible entonces manejarse con el tiempo y saber que una vez que pasó media hora tienen que pasar a otra consigna, aun cuando sientan que no hayan resuelto del todo la primera, tienen que pasar a la otra porque tienen que cumplimentar las 3 consignas para aprobar, ¿sí? Así que, bueno, esas eran las indicaciones entonces que queríamos subrayar para, para rendir el examen. Bueno, si no hay más preguntas, más dudas, vamos dando por terminada la clase. Los voy despidiendo de la cursada de este año. Tienen ahora el práctico todavía, si es el último práctico. Y bueno, nos estamos viendo por cualquier duda. Estamos en contacto igual para el tema de la, de la elevación de las notas. Yo voy a corregir los parciales y el recuperatorio, así que les voy a estar remitiendo las correcciones también por correo, ¿sí? Y por cualquier duda, inquietud, estamos comunicados por el Messenger en nuestros horarios de consulta. ¿M? Así que bueno, nos estamos viendo. ¿M? Nos vemos enseguida en la clase práctica y bueno, saludos. Chao, hasta luego.